Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. El Señor te bendiga en este día. Es una gran bendición poder saludarte en esta hora. Donde quiera que te encuentres, te saludamos deseando que la gracia y la misericordia de nuestro Dios esté sobre ti y sobre toda tu familia. Estamos ya comenzando nuestro devocional de Palabra Fiel, así que esperamos que tu corazón esté listo para recibir algo, aunque sea corto, aunque sea pequeño, el tiempo, porque sabemos que aunque veamos una sola palabra, una sola frase de la Biblia, sabemos que es algo grande y algo suficiente para nosotros. El Salmo 143:10. Salmos 143:10 dice: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Nosotros, ¿cuántas veces hemos pensado o hemos anhelado el ser obedientes a nuestro Dios? El ser obedientes a Él será nuestro anhelo para que un día podamos nosotros decirlo en oración, pedírselo al Señor. Indudablemente en el salmista había un deseo en el corazón de ser obediente a Dios. Y cuando hay un deseo de ser obediente a Dios, de hacer su voluntad, está hablando de obedecerle en lo que Dios diga, en lo que Dios está mandando. Hay bendición grande en el tener el deseo y en ejecutar la obediencia. Cuando nosotros lleguemos a ese punto de decirle: Señor, quiero obedecerte, ayúdame a obedecerte en todo. Ayúdame a obedecerte en lo que tú me pidas, en lo que tú me digas, porque tú eres mi Dios. Y el salmista nos da la razón suficiente, poderosa, del por qué debemos nosotros anhelar obedecer a Dios. Creo que ya ha sido suficiente el tiempo que fuimos desobedientes a Dios. Creo que ya hay mucha desobediencia a Dios y muchos que se están revelando como para que nuestro corazón esté siguiendo la corriente de desobediencia. Creo que estamos en un tiempo donde se necesitan personas como el salmista que diga: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Cuando alguien dice eso, indudablemente nos muestra que el Espíritu Santo, que Dios ha trabajado en su corazón para tener ese deseo. El mundo, los afanes y las cosas de este mundo, poco a poco empiezan a alejar y a quitar el deseo de mucha gente de obedecer a Dios. Ya no hay un deseo en mucha gente que antes había, en un deseo de obedecer, de hacer la voluntad de Dios. El salmista nos habla de un deseo de obedecer a Dios, de hacer su voluntad, porque tú eres mi Dios. Está sujetando su carne, está sujetando su persona, su orgullo, su yo, su propio ego, a la voluntad de Dios, diciendo: tú eres mi Dios, yo voy a hacer lo que tú me digas. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. ¿Cómo está nuestro deseo de obedecer a Dios? Si usted se pone a pensar, por supuesto, hubo un tiempo donde teníamos un deseo, un gran deseo de hacer la voluntad de Dios. Tal vez fue cuando al principio conocimos a Cristo. Las personas tenían el deseo de obedecer a Dios, de agradarle, de adorarle, de congregarse, de predicar la palabra, de compartir con otros. Y se recuerda el primer amor, ¿verdad? El Señor le reprochó a la iglesia de Asia Menor, una de las iglesias del Apocalipsis, acerca de eso, que habían dejado su primer amor, que habían dejado el deseo que tuvieron un día de hacer la voluntad de Dios, de obedecer a Dios. ¿Cómo está tu deseo de agradar a Dios, tu deseo de servir a Dios, de obedecerle?
simplemente porque Él es tu Dios. Deseo de obediencia a Dios. Y hay muchos desobedientes en la tierra, y hay muchos que se están rebelando contra Dios. Creo que nosotros no deberíamos ser los siguientes, sino deberíamos ser aquellos que están deseando y haciendo que Dios haga su voluntad en nosotros. ¿Sí? En Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de una obediencia, aunque nos cueste en nuestra carne, una obediencia aunque tengamos que sacrificar nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestro yo, y presentarnos en obediencia. ¿Te has dado cuenta que mucha gente se presenta a fuerza? Se presenta porque alguien lo llevó, se presenta porque alguien le prometió que le iba a dar algo. Y creo que en este tiempo, hermano, necesitamos ser corazones que nos presentamos en obediencia por la voluntad de Dios y por corazón voluntario también y sincero. Este mundo, hermanos, al cual muchas veces rendimos nuestra obediencia, va a pasar, y también sus deseos. Dice la Biblia, 1 Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Obedecer a Dios cuando Él nos habla, cuando Él nos llama, su palabra, obedecer al llamado del Espíritu Santo, obedecer al llamado al arrepentimiento, obedecer al llamado al servicio, obedecer el llamado a dar testimonio, ser testimonio, predicar, y muchas veces nos está faltando la obediencia. A veces pensamos que podemos ser buenos cristianos sin obedecer. A veces podemos decir, es que no estoy haciendo nada malo, pero a lo mejor no estás obedeciendo. Puedes decir, es que yo no hago nada que ofenda a otros, pero a lo mejor no estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, algo bueno. Por ejemplo, compartir la palabra, hablarles a otros de Cristo, y estamos en desobediencia. Hijo mío, está atenta a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Proverbios 4:20 nos habla acerca de ser obedientes a Dios, ¿sí? Ser obedientes a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que Dios nos ha mostrado. Por lo tanto, hermanos, yo quiero que meditemos un poco cómo está nuestro deseo de obedecer a Dios. Somos hijos de Dios, somos cristianos, pero tenemos que aceptar esto. No siempre, o no en muchos, está el deseo de obedecer a Dios. Asisten a la iglesia, son cristianos, escuchan una predicación, se saben los cantos, se saben el programa, pero no en todos está el deseo de obedecer a Dios. Y la palabra de Dios dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Entonces, a Dios le agrada la obediencia. A Dios le agrada, hermanos, que nosotros obedezcamos lo que nos está hablando en ese momento. Así que, activando nuestro deseo de obediencia, accionando ese deseo que un día tuviste, que un día llegabas temprano al culto, orabas, invitabas personas, hablabas de Cristo, te preparabas con tiempo, buscabas participar en algo, por obedecer a Dios, agradarle en algún servicio. Por alguna u otra razón, las cosas de la vida, las cosas del mundo han apagado ese deseo. Así que, activando nuestro deseo de obediencia, hermanos, reconociendo que es mejor obedecer a Dios, y el llamado a la oración, el llamado a la lectura, el llamado al congregarnos, el llamado al compartir la palabra, hacer luz a meditar su palabra. Seamos obedientes
el llamado a la santificación, tantas cosas que Dios nos está hablando. Dios está hablando en este tiempo a muchas personas. Seamos obedientes. Activa el deseo de obediencia. Dios te bendiga grandemente. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.